Buenas tardes, nos encontramos con Maribel Páez. Ella es psicóloga, ejerce en el área educativa. ¿Cómo está, Maribel? Muy bien, buenas tardes a todas. Bueno, muchas gracias por atender a nuestra entrevista. Esperamos que pueda ser un espacio de mucho aprendizaje. Para comenzar, queremos preguntar, ¿hace cuánto tiempo ejerce en el área educativa? Aproximadamente 8 años. Buenas tardes, doctora Maribel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área de la psicología? Bueno, pues mi experiencia ha sido gratificante y sobre todo porque muchas veces se cumplen pues las expectativas que uno tiene con los niños, con el trabajo, con todos los agentes que uno tiene que involucrar en un sector educativo. A los padres, a todo el talento humano y los niños. Entonces, el ver que de pronto tenga el progreso o se vea sincronizado el sistema, pues es muy beneficioso y muy gratificante para uno. Entonces, dentro de las experiencias que más me gustan y son excelentes para mí es cuando veo progresar un niño, veo progresar un caso y que de pronto te digan qué bien haber ido a su consulta, ir a esa orientación, me sirvió muchísimo, eso es muy gratificante. La siguiente pregunta, Maribel, es, para ti, ¿cuál es el objetivo en la entrevista en esta área que te estás desempeñando, en la educativa? El objetivo en el área que me encuentro es promover los derechos de la educación de los niños en primera infancia, dar claridad a los interrogantes que se presentan en los diferentes casos, promover el buen trato entre las familias, entre los niños, tratar de hacer un trabajo conjunto con los diferentes agentes que refiere el área educativa, como son el talento humano, como son los padres y los niños. ¿Cuáles son las condiciones previas que utiliza antes de llevar a cabo una entrevista? Bueno, primero, indagar sobre el caso que ha sido remitido. Perdón. Segundo, se realiza la citación. En ocasiones también se llama a los papás para hacer la citación porque pues en estos lugares es complicado a veces que los papás puedan llegar en el horario que uno les pone. Y ya preparar pues todo el material para hacer preguntas y dar claridad a lo que quiero obtener en la entrevista. ¿Utiliza algún formato para llevar a cabo la entrevista? Pues sí se manejan los formatos de entrevista, pero con unas informaciones básicas, donde ahí aparecen y tenemos el motivo de consulta, tenemos las preguntas abiertas para hacerle a las personas, entonces el formato ya existe y pues nosotros vamos enrutando la preguntita para que pues podamos tener la respuesta o aclarar dudas frente a lo que estamos indagando. Tú, como psicóloga educativa, ¿qué habilidades crees que se requieren y se desarrollan en esta área? Bueno, yo pienso que lo primero es la empatía, porque si uno no se mete o no está como en los zapatos de la otra persona, pues no hay nada que hacer. Lo otro, la paciencia, ser muy intuitivo. Algo que también se desarrolla es no hablar a la ligera y ser muy constante. ¿Qué tipo de preguntas utiliza durante la entrevista? Generalmente utilizo preguntas abiertas porque me puede dar la información que necesito. ¿Cómo consigue obtener la información que necesita en este tipo de entrevista? Pues yo pienso que con la calidez, con la empatía, con ser muy amable, con mirar a la persona frente a frente,
de pronto tomar la mano, eso va entrando, hace que la persona pueda entrar en confianza conmigo. Entonces, básicamente es darle a la persona confianza para que pueda ella soltar y darme lo que yo quiero obtener. ¿Qué temas crees tú que son los que se abordan con más frecuencia en una entrevista educativa? Bueno, los temas que se suelen abordar son de pautas de crianza, hábitos saludables, comportamientos, problemas de aprendizaje, temas de hiperactividad, temas de discapacidad también se aborda muchísimo, y todos los de vulneración de derechos, que son abuso, que son negligencia, maltrato infantil, violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la estructura que utiliza para una entrevista en el área educativa? Bueno, pues exactamente es establecer un buen rapport. ¿Cómo lo hago? Haciendo un buen clima, con mi presentación como profesional, explicando el motivo de remisión. Con esto pues ya hacemos pues un buen rapport, y luego de eso tengo pues listas las preguntas para hacerle a la persona, y luego ya empezamos con algunas indicaciones que se suelen dar. ¿Cuál es el tiempo que usted ejerce en esta fase de la entrevista? Pues eso depende de qué tipo de caso esté manejando, y puede haber un aproximado de 20 minutos a media hora, porque uno básicamente al principio pues hace todo lo que es el rapport, luego empieza el tema de las preguntas, donde se hace un intercambio. Entonces se puede alargar mucho, se puede alargar porque pues de pronto en ese intercambio el papá, la mamá o el acudiente pues tiene muchas cosas que decir, y ahí hacemos un intercambio. Entonces se puede demorar de 20 a 30 minutos. ¿Tú al finalizar la entrevista realizas un resumen? Sí, nosotros manejamos el resumen. De hecho, mientras la persona va hablando, en ocasiones uno escribe de una vez, porque pues, se puede pasar y lo hago de inmediato. En la fase final, ¿cómo realiza usted la aclaración de dudas antes de la despedida? Pues básicamente en este tipo de entrevistas uno va aclarando pues todas las inquietudes que la persona va teniendo en el momento. De hecho, nosotros somos los que hacemos las preguntas y ellos básicamente van respondiendo. Más bien ellos utilizan, que cuando vamos a acabar y vamos a dar un cierre, ellos utilizan, generalmente aprovechan para pedir una orientación de otras cosas y a pedir orientaciones. Entonces es básicamente eso lo que hacemos, pero no, si ellos tienen una inquietud, pues obviamente ahí se desbordan. ¿Cómo es el cierre de la entrevista en el área educativa? Pues básicamente el cierre es dar algunas indicaciones. Generalmente en el área educativa la mayoría de casos son casos por comportamiento o casos por temas cognitivos. Entonces básicamente cuando nosotros hacemos el intercambio con el papá o la mamá, ya nosotros podemos tener un insumo para dar unas indicaciones iniciales mientras estudiamos más el caso. Pero sí, el cierre se hace dándoles unas indicaciones, unas tareitas a los papás para que podamos ayudar a Maribel, su hijo. muchas gracias por la información brindada, por su colaboración en esta entrevista. Por nada, espero que sea útil para su aprendizaje y con gusto para servirles. Muchas gracias.